El sentido de este foro, cuando me lo propusieron, llamó poderosamente mi atención, no solamente porque se da en el ámbito de estas reacciones que ha habido con motivo de las reformas al Código Civil recientes, sino porque se inscribe también en el ámbito de las reacciones que ha habido frente a las reformas del Código Penal que también hizo la asamblea anterior en su periodo pasado. Y porque hace converger tres temas que son, en mi opinión, fundamentales para entender el progreso de la sociedad en clave de derechos humanos, que son los propios derechos, la idea de democracia, por supuesto, y en este caso en particular, la idea de diversidad sexual. Me parece que en el centro de las charlas que escucharemos el día de hoy y del debate, está la cuestión de que en tanto que personas tenemos que ser reconocidos como individuos diferentes, pero en tanto que individuos diferentes tenemos derecho a ser reconocidos como personas iguales frente a la ley. Esta aparente paradoja entre igualdad y diversidad se resuelve por la vía de los derechos, es decir, de hecho somos diferentes, no somos iguales. Pero justo porque somos diferentes, tenemos derecho a ser tratados como iguales. La vocación de los derechos humanos es una vocación incluyente, es una vocación que en el ánimo de la reforma reciente, o más o menos reciente, al artículo 1 de la Constitución Federal, implica eso, implica reconocer que a pesar de nuestras diferencias, o con motivo de ellas inclusive, tenemos derecho a ser tratados todos como iguales. Así, con foros como este y con muchas otras acciones que estamos llevando a cabo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal está defendiendo los derechos, en este caso, de una comunidad que ha sido en múltiples ocasiones víctima histórica incluso de un discurso falocéntrico, de una mentalidad que no acepta la diferencia y que ha colocado a los miembros de esta comunidad en una situación de discriminación y con mucha frecuencia y de manera muy desafortunada también en situaciones de riesgo para sus vidas y para su integridad. En el programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, nosotros construimos un capítulo específico que tiene que ver con la comunidad LGBTI. Este capítulo contiene alrededor de 50 líneas de acción que involucran a diversas instancias, alrededor de 20 diferentes dependencias del gobierno de la ciudad. Y la idea es no solamente quedarnos en la parte de los derechos civiles o los derechos, digamos, humanos básicos o de primera generación, como se dice, sino es todo el reconocimiento a los derechos sociales, a los derechos culturales, económicos, el derecho al trabajo, etcétera, de esta comunidad. Entonces, es un programa que involucra mucho más que simple y sencillamente el reconocimiento de uno o dos derechos. Nosotros en la ciudad hemos ido paulatinamente avanzando. Primero, a través de la ley de no discriminación, la ley contra la discriminación, y luego cómo esto se ha ido aterrizando, bajando en diversas políticas públicas. Nosotros creemos que, digamos, hay ya un avance sustancial en todo lo que tiene que ver con la parte jurídico, legal y de políticas públicas para garantizar la igualdad, pero sin duda lo que hace falta y es un gran reto es también el cómo vamos a construir una red ciudadana, un empoderamiento, digamos, de una comunidad que salga paulatinamente de la discriminación o de ser una comunidad muy golpeada en casi todos los aspectos, a ir convirtiéndose en una comunidad actuante, participante, que opine, que critique, que influya, que incida también en las políticas públicas. Es quizás también el reto que tenemos para los próximos meses, para los próximos años. Creo que necesitamos ir evolucionando cada vez más a la eliminación de todas las etiquetas entre ciudadanas y ciudadanos. Y es hacia donde me parece que está yendo la Ciudad de México y las instituciones del Estado y las entidades del Estado. Con eso me refiero desde luego no nada más a la Asamblea Legislativa,
Hay que recordar que la sociedad también es parte del Estado. Y la sociedad civil organizada, al final, es un ente que está ahí actuando desde adentro del Estado, como ha ocurrido en particular y de manera muy actuante y muy clara en esta Comisión de Derechos Humanos y en este programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, que es único a nivel nacional, porque contó para su elaboración con la participación de todas estas instancias. Lo primero son derechos y ciudadanía. Todos los temas en los que tengamos que ir avanzando tienen que ver con derechos y con ciudadanía, y esa es la responsabilidad que tenemos todas y todos que asumir quienes estamos en favor de esa agenda de igualdad. Y tenemos que asumir la responsabilidad de ir quitando cada vez más las etiquetas. La agenda es muy amplia. El fundamento es igualdad, porque en igualdad es como podemos construir ciudadanía verdaderamente, y es eso lo que puede conducir a un México más sano, más desarrollado y con una sociedad más digna.